Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes se preocupan? ¿Ustedes están preocupados por algo, sobre todo en estos tiempos que vemos que cada día es más difícil la situación, ¿cierto? La economía de nuestro país va en decadencia. Llegó el tiempo de llevar nuestros hijos al colegio, de comprar útiles y no hay dinero y todo esto nos preocupa, nos lleva a preocuparnos. Entonces yo quiero que le digas a tu hermano que está a tu lado, dile, no te preocupes, tú tranquilo, dile. Bueno, y es que no es fácil, ¿cierto? No es fácil estar tranquilo cuando uno está bien preocupado, pero es necesario. Entonces, iniciaré con una historia, con una muy bonita historia. No sé si alguno de ustedes la conoce, pero yo la escuché y es muy bonita. Me llamó mucho la atención y quiero compartirla hoy con ustedes. Y es la historia de un campesino que hace un pozo en su campo y empieza a cavar. Después de llevar varias horas cavando, se encuentra un cofre y él lo destapa inmediatamente. Y oh sorpresa, cuando lo abre, vio cosas que nunca había visto en su vida. Este cofre estaba lleno de tesoros. Tenía joyas preciosas, tenía oro, diamantes, esmeraldas, rubí, todo lo que podamos imaginarnos. Y él contento y sorprendido dice, ¿y qué haré con todo esto? Dice, pero si esto es un tesoro, esto viene de Dios. Inmediatamente él dice, ya sé qué voy a hacer con este tesoro. Lo compartiré con los que necesitan. Y muy temprano al otro día sale hacia la ciudad con su tesoro y empieza a repartir a todos los que encuentra por allí necesitados y con problemas. Pero son tantas las personas que cuando él se da cuenta ya casi no hay nada. Pero viene la duda a él y dice, esto ya se acabó y entonces yo. Pero el Señor inmediatamente le habla y le dice, hijo, fui yo quien puso el tesoro en tus manos. ¿No cuidaré de ti? Le dice, acudí a tu buen corazón para ayudar a estas personas que mucho antes me lo habían pedido. Y te usé para cumplir mi propósito. Y es que así nos pasa. A veces tenemos la buena intención de ayudar al necesitado, pero viene la duda y como la desconfianza, ¿cierto? Y pensamos que Dios no estará ahí y Él siempre está ahí. Y es que, como dice la Biblia allá en Proverbios 19, 17, el que ayuda al necesitado le presta a Dios y Dios siempre paga. Entonces, que esto nos lleve a no aferrarnos a los tesoros de este mundo, sino al verdadero tesoro que es Dios, quien nos bendice, quien nos provee, quien nos da talentos. Y no es para nuestro beneficio, no es para nosotros, sino es para compartirlos con otros. Entonces, que esto nos ayude a reflexionar y a compartir de esto que Dios nos da todos los días con aquel que no lo tiene. Bueno, y hablando pues de que decirle al que está a su lado, no te preocupes, tú tranquilo. De eso se trata hoy
el consejo y la palabra que Dios tiene para nosotros, de que podamos estar tranquilos. Y para eso vamos a ir a la palabra. El título de hoy es Tú tranquilo. Entonces quiero que abran sus Biblias allí en Lucas 12 del 22 al 34. Ya estamos allí. Bueno, leemos la palabra con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Versículo 23, la vida es más que comida y el cuerpo es más que el vestido. Versículo 24, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Versículo 25, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Versículo 26, pues si no podéis ni aun los que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Versículo 27, considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 28, y si así visten Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos ni inquietos. Versículo 30, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Versículo 31, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Versículo 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Versículo 33, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en el cielo que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruya. Versículo 34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Pero vayamos un poco al contexto. Vemos que sabemos que Dios, que es el mismo Jesús, o que Jesús es nuestro Dios, ¿cierto? Es nuestro Padre, pero también es nuestro Maestro. Y podemos ver que aquí está Jesús enseñándole a sus discípulos. Y nosotros también somos sus discípulos. O sea, Él nos está enseñando también a nosotros. Él les está enseñando de que el reino de Dios ha llegado, de que les está enseñando acerca de la oración, de la provisión y de la generosidad. Él les está enseñando a los discípulos a no estar preocupados, a estar tranquilos, a estar confiados en Él. Bueno, para poder nosotros estar
tranquilos en medio de la preocupación, hoy Dios nos enseñará a través de su palabra 3 formas o 3 claves de cómo poder hacerlo. Y la primera de ellas es, para poder estar tranquilos en medio de la preocupación, debemos entender nuestro valor. Muchas veces pensamos que no valemos nada, ¿cierto? Y mentiras. Hoy Dios nos está diciendo a través de esta palabra que somos valiosos. Vamos a leer el versículo 24, 22. 22 y 24. Vamos a leerlo. A ver si es verdad que somos valiosos. ...22, 23 y 24. El 22, el 23 y el 24 nos dicen lo siguiente. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. El 23, la vida es más que comida y el cuerpo que el vestido. El 24 dice, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni graneros, y Dios los mantiene. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Está clarísimo, ¿cierto? Para el Señor valemos más que las aves, valemos más que los lirios, que las plantas. Entonces, debemos entender nuestro valor. Los estereotipos de este mundo nos hacen creer que para poder ser aceptados en esta sociedad debemos cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, tener carro último modelo, vestir de marca, ir a sitios reconocidos, como aquí en Granada, ir a la cátedra o ir al acuario, asistir al gimnasio, al famoso gym. Vemos que muchas personas ni siquiera van porque les guste hacer ejercicio. Van porque está de moda ir allí. Van porque mi amiga va y yo no me puedo quedar atrás. Entonces, también vemos que en colegios y universidades existen los muy nombrados grupos de los populares, donde hacen retos peligrosos y algunos chicos están dispuestos a cumplir con tal de ser aceptados. ¿Por qué? Porque no han entendido el valor, el verdadero valor. Nada de esto es necesario. No necesitamos la aprobación del mundo, necesitamos la aprobación de Dios. Esa es la aprobación que nosotros necesitamos. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué cosas vamos a renunciar? ¿Le vamos a seguir dando más importancia a las cosas de este mundo o a las cosas de Dios? Podemos analizar, o yo por ejemplo, que somos tan valiosos para Dios y como dice su palabra, dice allá en Mateo
Mateo 8, 6, 8, si no me equivoco. Sí, no me equivoqué, 6, 8 dice que ¿qué padre le va a dar a su hijo si le pide un pan, le va a dar una serpiente? Ninguno, ¿cierto? Mucho más nuestro Dios, nuestro Padre, que nos ama tanto y que nos da el valor suficiente. Él siempre nos dará lo mejor. También encontramos allá en el Salmo 139, 14, lo valiosos que somos para Dios, que Él es el que nos da el valor. Entonces, mientras no podamos entender nuestro valor, siempre andaremos preocupados, siempre andaremos creyéndole al mundo y no a nuestro Dios. Y hoy el Señor nos está invitando a creerle a Él y no al mundo. Pero hay una segunda forma o una segunda clave de poder estar tranquilos en medio de la preocupación. Y es cuando confiamos en Dios. Vamos a ver qué nos dice este texto acerca de confiar en Dios. Vamos a ver qué nos dice el versículo 27 y 30. Dice, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? El 29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos, ni inquietos, ni preocupados. Cuando él dice inquietos, nos está diciendo preocupados. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Amén. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios si Él sabe de qué tenemos necesidad? Si Él cuida de nosotros, Él no lo dice varias veces en su palabra, que es Él quien cuida de nosotros. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Esto no quiere decir que esperemos que todo venga de Dios, ¿cierto? No, yo confío en Dios, no busco trabajo, porque Dios me va a dar, aquí me va a llegar a la casa. No, no quiere decir eso. Que busquemos, que hagamos, pero que todo lo hagamos confiando en Dios. Y es que no es fácil, ¿cierto? No es fácil confiar en Dios. Si le preguntamos a cualquiera allá en la calle, ¿usted confía en Dios? Nos va a decir, sí, yo confío en Dios. Incluso nosotros decimos confiar en Dios, pero cuando llega la preocupación, cuando llega el problema, cuando llega la prueba, empezamos a dudar. Como lo hizo este campesino de la historia, cuando vio que ya el tesoro se estaba acabando y dijo, ¿y yo? Así nos pasa a nosotros. Pero como lo dice en el versículo que acabé de citar, en Mateo 6, 8 dice que antes de que se lo pidamos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Entonces confiemos en Dios. Perdón. Y es que, como les decía, confiar en Dios no es fácil. Pero tomemos esa gran decisión a partir de hoy de confiar en Dios. Que venga lo que venga, sabemos que Él está ahí. Como lo decía la canción que cantamos al inicio, esa canción tan bonita que dice que aunque no lo veamos, sabemos que Él está ahí, lo podemos sentir.
lo podemos sentir y lo podemos ver a través de todo lo que Él permite en nuestras vidas. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo y nos está llamando a través de esta palabra a confiar en Él. Que aunque venga lo que venga, Él está ahí firme. Él nunca nos va a fallar. Aunque todos nos den la espalda, Él siempre va a estar ahí. Entonces, iglesia, que podamos confiar en Dios como Él quiere que lo hagamos. A veces confiamos en personas, a veces confiamos en cosas, en objetos, y no confiamos en Dios. Yo me puedo imaginar el corazón de Dios triste, de ver que con todas las promesas que Él nos hace, con todo lo que Él ya hizo y dio por nosotros en la cruz, nosotros no confiamos en Él. Entonces, iglesia, lo que Dios quiere es que pongamos nuestra mirada en Él, nuestra confianza totalmente en Él. Entregarle todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, porque Él es quien cuida de nosotros. Pero hay una tercera clave y forma de estar tranquilos en medio de la preocupación. Y es cuando nos enfocamos en el reino de Dios. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es Dios. Y como lo dice en el versículo 33 y 34, dice: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Amén. Y así es. Podemos analizar en la historia de aquel campesino que el Señor le dice que Él lo usó para cumplir su propósito con aquellos necesitados que ya habían venido primero a Él a clamar por su necesidad. Y el Señor le dice: yo usé tu gran corazón para cumplir mi propósito. Y es que la palabra lo dice. Es uno de los primeros mandamientos, y es que amarás a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Y qué es amar a Dios con todo nuestro corazón? Es enfocarnos en Él, en Dios, enfocarnos en el reino de Dios. Ese es el reino de Dios, es Dios mismo. Y es que muchas veces nos enfocamos en las cosas del mundo. Muchas veces vienen a nuestra mente, no sé si a ustedes los ha atacado, a mí sí, cantidad de veces, los pensamientos easy. ¿Saben cuáles son esos pensamientos? ¿Y si no puedo conseguir trabajo? ¿Y si no tengo para comer? ¿Y si mi familiar no se sana? Andamos preocupados por esto, que si sí o que si no. Pero no nos enfocamos en lo que hemos de enfocarnos, que es en el reino de Dios, en Dios. Podemos enfocarnos en el reino de Dios a través de la oración, de la meditación de su palabra. Podemos enfocarnos en el reino de Dios dándole a conocer, evangelizando, haciendo famoso su nombre, levantándolo en alto.
Podemos enfocarnos en el reino de Dios, sirviéndole con amor, con excelencia, sin colocar excusas, sino estar siempre dispuestos para Él, como Él siempre está dispuesto para nosotros. Y eso es enfocarnos en el reino de Dios. Casi siempre nos distraemos con las cosas del mundo, nos desenfocamos de lo verdaderamente importante. Nos enfocamos más en lo material, en las riquezas, por hacer riquezas acá en esta tierra, cuando tenemos el mayor tesoro y la mayor riqueza, que es Dios, que es allá en lo eterno, allá junto a Él. Allá es donde debemos atesorar tesoros, y lo dice la palabra ahí en el texto, en el versículo 34. Que nos esforcemos y nos enfoquemos por hacer bolsas que no se rompan y guardar allá en el cielo donde no hay quien robe. No aquí en el cielo, en la tierra, donde todo eso se quedará y serán otros quien disfrute de esto. Muchas veces yo, por ejemplo, le digo eso mucho a mi esposo. Puedo hablar de mi esposo porque no está aquí. Yo le digo a él que él es muy materialista, que él debe de aferrarse más a lo espiritual, a Dios, porque todo eso aquí se quedará, que él se mata trabajando, él es acelerado, él quiere hacer aquí, quiere hacer allí. Y yo le digo, amor, eso no es lo verdaderamente importante. Él siempre me dice, es que hay que trabajar para la vejez. Y es verdad, hay que trabajar para la vejez. Él se encuentra por ahí un anciano que va vendiendo limones y él dice, ¿sí ve? Por no trabajar cuando estaba joven. Y no es así, no es así. Yo le digo a él, y pues le doy gracias a Dios porque él lo ha entendido. Él lo ha entendido y Dios lo está transformando, Dios lo está cambiando. Yo le doy la gloria a Dios por eso. Él se ha soltado. Amén. Yo le digo, si te mueres hoy, ¿qué pasó con todo lo que trabajó y ahorró? Él dice, pues sí, es verdad. Eso va a ser para González. Y yo le digo, ¿y quién es ese? El que entra cuando yo salgo. El que entra cuando tú sales. Que Dios lo perdone. Entonces, debemos atesorar es en el cielo. Allí es donde debemos atesorar y donde tenemos el mayor tesoro y por el que debemos luchar en esta tierra mientras estemos en esta tierra. Y por si fuera poco, donde lo vamos a disfrutar, ¿junto a quién? Junto a nuestro Padre Celestial, quien más nos ama. Entonces la invitación es para que por favor nos enfoquemos en el reino de Dios, que crezcamos espiritualmente y podamos contagiar a otras personas a hacer lo mismo, a buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás será añadidura. Eso es lo que hoy Dios quiere decirnos. Y qué bueno que podamos ponerlo en práctica, que no nos entre por un oídito y nos salga por el otro, sino que lo llevemos a la práctica. Que esta palabra hoy no se pierda. El Señor dice que su palabra jamás llegará vacía y yo lo creo. Entonces, mis amados, esta corta palabra, pero hermosa y verdadera, es la que hoy Dios nos regala. Y para terminar, una frase para que nos la grabemos. Una frase como de cierre.
Quien a las preocupaciones muere, en Dios se sostiene. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, a pedirle que nos ayude a ponerla en práctica. Amén. Entonces pongámonos sobre nuestros pies y oremos, démosle gracias a Dios por la palabra. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por este momento, gracias por esta gran oportunidad, por este privilegio tan grande, pero sobre todo, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, jamás llegará vacía, Señor. Porque tu palabra es el consejo sabio que necesitamos, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa. Tu palabra cambia vidas, transforma corazones, Señor. Tú dices en tu palabra que ella es como espada de doble filo que traspasa hasta partir el alma y el espíritu, Señor. Y lo creemos, Señor, y te pedimos, ayúdanos a cumplir tu palabra, ayúdanos a obedecerla, ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, y a obedecerla, precioso Dios. Pero también ayúdanos a compartirla con otros, Señor, a no fijarnos en lo material, Señor, sino en lo espiritual, en lo que trasciende, Señor. Señor, gracias porque hoy nos enseñas a estar tranquilos en medio de las preocupaciones que son tantas, Dios. Gracias porque hoy nos enseñas, Señor, nuestro valor ante tus ojos. Gracias porque hoy nos enseñas, Señor, a creer y a confiar en ti, precioso Dios. Pero también nos enseña, Señor, a enfocarnos en tu reino, precioso Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra, precioso Dios, que sé que ha tocado corazones, Señor, porque de eso se trata tu palabra. Gracias, Señor, por las personas que tú has traído hoy acá y has permitido que escuchen tu palabra, Señor. Con mucha humildad, Señor, te doy gracias por usarme como vasija, por usarme como herramienta, Señor. Gracias porque a pesar de mis nervios, de mi inexperiencia, Señor, tú has estado ahí, Señor, respaldándome como siempre, Dios. Toda la gloria es para ti, mi Jesús. Aleluya. Amén y amén.